sin más vuelta de hoja, ¿ok? Dale, profe. ¿Cuántos están? ¿Están muchos? O sea, ¿están todos? ¿Todos Creo los que buenos? Sí, profe, parece que estamos todos. Bueno, ok. Este es un tema muy común en medicina interna. Durante a lo largo del tiempo y los años, permanentemente estamos enfrentando a esta patología. Ahora yo lo que quiero es que ustedes tengan un vistazo general. Es tan amplio, tan grande, es tan complejo, que yo lo que quiero es que ustedes tengan un vistazo general de todo esto. En algún momento, dentro de aproximadamente media hora, vamos a hacer una pequeñita pausa, porque voy a tener que hacer una llamada internacional de aproximadamente 3-5 minutos y vamos a seguir después. Yo les voy a avisar, ¿ok? Bueno, fíjense la visión holística de lo que es el pulmón, ¿verdad? En lo que se refiere a las grandes vías, el diámetro de las vías son grandes, son más de 2 milímetros, y el diámetro total, el diámetro es muy grande, pero el área total por donde circula el aire es pequeño. Sin embargo, lo que nosotros llamamos pequeñas vías aéreas, que tiene menos de 2 milímetros de diámetro cada una y actúan en paralelo, corresponden a un área total enorme, que es el área mayor, que es el área grande de las vías, de las pequeñas vías aéreas. El diámetro de cada vía aérea es pequeñito, pero en su conjunto hacen un área enorme total, donde hay una parte que es circulación de aire y una parte que es la efectivamente trabajadora en el intercambio gaseoso. Puesto, teniendo esta idea, pasemos a esta imagen. Desde la tráquea hasta los sacos alveolares, de arriba mismo a abajo, la primera división, bronquio derecho e izquierdo, se producen 23 divisiones para llegar a los sacos alveolares. Si ustedes se fijan, división tras división, división tras división, hasta lo que nosotros llamamos el bronquiolo terminal, repasando anatomía, son zonas de conducción aérea. Y las zonas puramente respiratorias o específicamente respiratorias son las zonas que corresponden a los del bronquiolo terminal, los canales alveolares y los sacos alveolares. Hay una zona en bronquiolo respiratorio que es de transición entre la conducción y la zona de intercambio propiamente dicha. Muchas patologías han visto ustedes en relación a la ubicación dentro de dónde se produce la patología, la bronquitis, el asma, etcétera, son patologías de zonas de conducción. Sin embargo, la neumonía, por concepto, es la inflamación, infección del parénquima más allá de los bronquiolos terminales. Ubíquense entonces cuando hablamos de neumonía que estamos hablando de la infección a partir de ese número 17 que ven en su pantalla, que es la 17ª división desde la tráquea. Más allá, la neumonía es una infección que se produce en la zona respiratoria, a diferencia de las otras patologías. Entonces, cuando decimos neumonía, ustedes tienen que ubicarse anatómicamente más allá de los bronquiolos terminales, a partir de los bronquiolos respiratorios. Este concepto tiene que estar claro. Cada vez que digan neumonía en su vida, ustedes se van a acordar de mí. ¡Puf! Van a recordar esta imagen entonces. La neumonía siempre es aguda.
No se habla de neumonías crónicas. La neumonía está vinculada siempre a un agente infeccioso, viral, bacteriano, agentes intermedios, hongos, etcétera, ¿verdad? Siempre hay un agente infeccioso que produce la inflamación y la infección de esa parte. Obviamente que puede ser de un segmento, de un subsegmento pulmonar, o puede ser, por ejemplo, de todo el lóbulo inferior izquierdo, pero siempre más allá de los bronquiolos terminales. Obviamente que puede coexistir una patología también de la zona de conducción, porque de hecho muchas de las neumonías se inician con patologías de vías aéreas superiores, que luego vamos a ver descienden, la infección, la inflamación, desciende hasta alcanzar las zonas de intercambio o transición. Cursa con una condensación clínica radiológica. Y cuando digo condensación, me refiero a aquel síndrome de condensación que hablábamos nosotros el primer día que hablamos de generalidades de neumonía. Pero no siempre hay necesidad que sea una patología de secreción intraalveolar, porque hay una presentación atípica, le decimos nosotros, cuando la afectación no implica pus en los alvéolos, sino que implica inflamación de los tabiques interalveolares. Y con esto lo que estoy haciendo es introducir el concepto de lo que se llama neumonía atípica. Las neumonías típicas cursan con la condensación clínica que vamos a repasar. Y las atípicas cursan con una clínica diferente, mucho más silenciosa desde el punto de vista auscultatorio, porque no está en el camino de la vía aérea, están en los tabiques interalveolares y en los tabiques de los canales alveolares. Entonces hay poco ruido que con el estetoscopio se pueda escuchar. Pero todas las neumonías tienen una presión radiológica que es muy útil, ya sea subsegmentaria, segmentaria, lobar, bilateral, múltiple, etc. Pero la radiografía de tórax es un aliado indispensable para evaluar la inflamación o la infección del parénquima pulmonar más allá de los bronquiolos terminales. No es un proceso único, sino un grupo de infecciones, como les decía, causadas por distintos gérmenes. Entonces vamos a hablar, cuando nos refiramos a neumonía, a esta zona del parénquima pulmonar del pulmón. Esta fotito simple de Adam muestra los alvéolos, los sacos alveolares, y muestra abajo cómo existe eso que le decía yo, pus dentro de los alvéolos. Ok, a los fines prácticos, nosotros clasificamos por una cuestión que está más vinculada a la etiología y al curso evolutivo, a neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, que traen los enfermos que andan por ahí por la calle, que pueden ser típicas o atípicas, como les decía hace un rato, y las neumonías adquiridas en el hospital. Pacientes que ya están internados por otro motivo y que dentro del hospital adquieren su neumonía. Obviamente que esta es una definición, no digo arbitraria, sino académica, que tiene como finalidad poder inmediatamente pensar, presumir cuál es el agente etiológico de la neumonía. Porque es muy diferente una neumonía que trae un chico joven de la comunidad, los agentes etiológicos, que una neumonía, ya sea típica o atípica, que una neumonía que adquiere un paciente que está internado hace rato por un infarto agudo de miocardio, por una
no sé, fractura de cadera. Los gérmenes involucrados son diferentes y el enfoque, como dicen, el approach terapéutico empírico es diferente. Los gérmenes causantes de la neumonía adquirida en la comunidad se podrían clasificar en comunes porque lo no común también existe. Siempre le digo yo a ustedes que si ustedes escuchan un animal galopando afuera, lo más probable es que sea un caballo. Pero puede ser un burro también, aunque casi burro no hay más. Pero puede ser una cebra que se escapó de un circo también. Así que hay que mantener la mente abierta para reconocer, pensar en que lo común es común, pero que lo raro, lo no común, también existe. Entonces, los gérmenes que más comúnmente producen neumonía adquirida en la comunidad, por eso ustedes van a ver que las siglas en los resúmenes dice ¿cómo es? NAC, dice. Cuando se refiere a neumonía, dice NAC, dice. Se refiere a neumonía A adquirida, C comunidad. Entonces, los patógenos más comunes causantes de la neumonía adquirida en la comunidad, el primero de todos y de lejos es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae, que tiene una presentación diferente, es el segundo y probablemente la Chlamydia pneumoniae el tercero. En momentos como el que estamos viviendo, los virus respiratorios, y en este caso el coronavirus, adquiere una importancia trascendental y le gana de lejos como etiología a los gérmenes comunes como el neumococo. Ahora en este momento las neumonías que vemos son prácticamente todas causadas por el coronavirus. Hay otros gérmenes que son relativamente comunes, pero muchísimo menos comunes, patógenos comunes, como la Chlamydia psittaci o la Coxiella burnetii, etc. Pero eso es muy raro. Lo común, lo habitual es el neumococo, que cursa con el cuadro típico de neumonía, de síndrome febril agudo, tos, expectoración purulenta, dificultad respiratoria, dolor de costado, taquipnea, fiebre, taquicardia y al examen físico el típico síndrome de condensación que nosotros habíamos dicho en la zona donde el pulmón está afectado. Ese es el cuadro típico y que complica infecciones de vías aéreas superiores, virales, etcétera, y gotitas que luego van cayendo. Bueno, la forma como llega ya vemos enseguida. Eso es lo común. El Mycoplasma pneumoniae tiene quizá una clínica un poco diferente, pero cuando uno tiene ese cuadro que acabo de decirle, es obligatorio pensar que es un Streptococcus pneumoniae. Pero ¿por qué insistimos tanto en la etiología? Porque nosotros no tenemos nada inmediato para saber la etiología y al paciente hay que tratarle en forma inmediata una vez que se presenta. Entonces hay un tiempo donde la terapéutica de la neumonía es empírica. Empírica no al voleo a ver si sea cierto, sino es empírica basado en la prevalencia y lo que ustedes conocen como estadística. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde está acá? No sé qué le pasó. Entonces son los gérmenes comunes, ¿verdad? Los patógenos no habituales, que no son comunes, pero pueden producir neumonía de la comunidad, son otros. Y allí entran, por ejemplo, la legionelosis, la legionela neumófila. También la Moraxella catarrhalis, que yo vi un caso en 7 años.
No es común que venga caminando de la calle alguien que tenga una neumonía por un estafilococo aureus, que generalmente es bilateral. El estafilococo aureus generalmente afecta a los pulmones cuando la afectación, cuando hay, por ejemplo, una sepsis y hay una siembra hematógena pulmonar en el contexto de una septicemia, de una infección generalizada por estafilococo aureus. Menos común también que venga en forma aguda una tuberculosis, un Mycobacterium tuberculosis. Entonces, la reacción mental es, en etiología, neumonía, de neumonía adquirida en la comunidad, que estamos hablando de un estreptococo pneumoniae o un micoplasma o una clamidia. De acuerdo a la edad también hay prevalencia. Los niños tienen más neumonías causadas por virus, sincitial respiratorio, en el contexto de influenza, coronavirus ahora, y neumonías que son complicación de cuadros virales, como por ejemplo la neumonía que complica el sarampión, que en ese caso sí adquiere una relevancia el estafilococo dorado, y las otras que ustedes ven en la pantalla. En el adulto joven, menos de 30 años, el micoplasma, el neumococo y las neumonías por virus de la gripe, influenza A, B, para influenza, son los más frecuentes. Ahora, la neumonía es espectacular la cantidad de pacientes que hay con neumonía por... No creo que exista una infección por coronavirus que esté desvinculada del coronavirus. En los adultos mayores, el neumococo, más de 30 años, 40, 50, les vuelvo a decir, el neumococo es la estrella de esta película y el micoplasma, y los ancianos ya por una depleción inmunitaria, por otros factores, agregan a su etiología probable los gram negativos y el estafilococo dorado más frecuentemente, sobre todo los gram negativos. Entonces, como ven ustedes, el neumococo está presente en todo el tiempo, con mayor o menor prevalencia, pero cuando hablamos de adultos, el neumococo es el germen estrella de la neumonía aguda. No hay otra neumonía. Hay pacientes que tienen características especiales, como por ejemplo los alcohólicos, que tienen otros gérmenes como anaerobios, hemófilos, Klebsiella, etc. En estos pacientes que tienen estas comorbilidades, uno tiene que abrir un poco la mente más y a la hora de tomar una decisión terapéutica cubrir también la posibilidad de otros gérmenes. Los pacientes con enfermedad con EPOC, que ya vieron, también el neumococo, solo que acá el hemófilus adquiere más importancia, y los alcohólicos, como ya les decía, lo que pasa es que muchas veces estas neumonías de los alcohólicos son polimicrobianas, porque muchas veces, así como los ancianitos que están acostados, son neumonías por aspiración. Aspiran microgotitas de saliva o aspiran directamente alimentos o líquidos porque tienen un problema de paresia de los músculos deglutorios, están encamados y lo que llega a los alvéolos e infecta a los alvéolos es una flora polimicrobiana. Entonces no es solamente un germen, sino que ahí hay más de uno. Y no es solamente eso, sino que se imaginarán que aspirar, por ejemplo, un reflujo gástrico tiene también un contexto químico de agresión química ácida, ¿verdad? Pero fíjense que volviéndonos más atrás, en todos los contextos, el virus en los niños, el neumococo, en los adultos jóvenes, está el neumococo otra vez, en los adultos mayores en primer lugar luego, y en los ancianos también. Estamos hablando de NAC, ¿verdad? No solo tiene que ver el germen más común, como les decía, sino también tiene que ver el estado del paciente, no solamente su condición de alcohólico, sino a veces condiciones que están vinculadas a la depleción de las defensas. Por ejemplo, los que cursan con hipogammaglobulinemia grave tienen mayor predisposición a padecer neumonías vinculadas a bacterias encapsuladas. El caso, por ejemplo, del
Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae. Un caso de esto son los pacientes que por alguna razón fueron esplenectomizados. Ustedes saben que muchas veces por accidente de tránsito y eso hay que hacerle una esplenectomía. Y al sacarle el vaso quedan deflexionados de la formación de gamma globulinas, y estos pacientes tienen que recibir vacuna, una vacuna que es la Pneumovac, vacuna contra el neumococo. De hecho, los pacientes que tienen riesgo de tener neumonía por cualquier consideración de las que hablamos ahora, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esplenectomizados, que tienen que recibir inmunidad con una vacuna, que es la vacuna, existe una vacuna para el neumococo, para reducir la incidencia de estas neumonías. Los pacientes que tienen neutropenia grave, esos son los pacientes que muchas veces están bajo tratamiento por quimioterapia, por linfomas, leucemias, que tienen neutropenia severa con menos de 500 en fórmula total de neutrófilos. Estos tienen gérmenes mucho más agresivos y ustedes ven ahí que pueden meterse Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, hongos como el Aspergillus, etcétera, ¿verdad? Estas son condiciones, no germen, sino condiciones vinculadas a la inmunidad que nos sugieren también una etiología especial. Si yo tengo un esplenectomizado, tengo que pensar en una bacteria encapsulada. En una chica joven que viene de Kindle, que está con un cuadro típico, tengo que pensar en un neumococo, ¿verdad? A eso se refiere. En un ancianito acostado que apenas traga y le insisten en darle de comer y el pobre está confuso, tengo que pensar en una bilateral con compromiso pulmonar bilateral, tengo que pensar en una flora microbiana y tengo que pensar en anaerobios porque también pudo haber aspirado anaerobios, ¿ok? Los patógenos no solamente están vinculados a la deflexión de la inmunidad, digamos, celular, sino también, humoral, sino también a la inmunidad celular. Denme un poco un segundito, un ratito, por favor, chiquitos. Acá tengo una pequeña instrucción que dar por teléfono. Aguántenme un segundo. Perdón, bueno. Hola. Hola, profe. me copian. Ya, profe. ¿Y la presentación? Y tenés que entrar La otra vez a presentación. PowerPoint. Ahí. Ahí ya está, vemos, profe. Bueno, entonces, perdónenme, es que tengo unas cuantas cosas que hacer todas juntas. Hay veces que la inmunidad celular es la deficiente. Por el caso, por ejemplo, de los pacientes con SIDA, donde hay que los agentes etiológicos están vinculados en relación al recuento de CD4. Un paciente que tiene menos de CD4 de 500 tiene una especial, particular predilección por infecciones por Mycobacterium tuberculosis. De hecho, el SIDA, la aparición del SIDA en los países como los Estados Unidos, trajo de vuelta una alta prevalencia de Mycobacterium tuberculosis que ya no se veía más. Estoy hablando de la década del 80. Menos de 200 ya aparece el neumocistis,
girovesi, neumocistis. El primer caso de neumonía por neumocistis girovesi lo hicimos con el doctor Rodríguez Anderson. Hicimos nosotros el diagnóstico allá por la década del 80, 80 y pico, cuando recibimos una paciente que vino de Pedro Juan Caballero con una neumonía que nadie entendía, nadie hablaba de SIDA, no sabíamos lo que era, hasta que en un estudio donde se le hizo un lavado broncoalveolar, el bioquímico vio el neumocistis y nos llamó desesperados porque nunca jamás habíamos visto eso en nuestra vida, porque realmente era una patología que estaba ligada a niños con tratamiento de quimioterapia, prácticamente no se veía, y esta era una chica joven, sana aparentemente, y ella tenía SIDA con un recuento bajo de CD4, terminó falleciendo después de otras infecciones, pero fue la primera vez acá nosotros publicamos eso, que en el Paraguay se describió el neumocistis girovesi. Pero eso les cuento cómo. Y ahí aparecen los hongos, histoplasma, como causa de neumonía, criptococos, y después ya aparecen los más raros, como el Mycobacterium avium, cuando la depleción de CD4 es muy importante. Ojo con los pacientes que reciben glucocorticoides por tratamiento crónico y a muy largo plazo. Esos pacientes, ustedes saben que también tienen depleción de inmunidad celular y aparecen cosas raras como la nocardia, por ejemplo, ¿verdad? Aún así, hay que tener en cuenta, dependiendo de la tecnología, que hasta un 30% diría yo, y ahora ya no tanto 50%, depende de dónde estén, depende de la tecnología que tengan de apoyo bacteriológico o microbiológico. No se puede mostrar la etiología, y ustedes con lo que acabamos de revisar van a tener que... hay un término que suelen usar los estudiantes y los internos que es muy simpático. Dice, adiviné lo que tenía, adiviné, porque se le puso un tratamiento empírico antibiótico y el paciente se curó. Nunca supimos cuál fue la etiología, pero adivinó en base a todos los parámetros que yo acabo de darles, ¿verdad? Agentes más frecuentes, edad y comorbilidades. Pero la mayoría son debidas al neumococo, sin duda, y el Mycoplasma pneumoniae, cuanto más joven es, hay que pensar también que Mycoplasma pneumoniae puede jugar un rol importante, inclusive en algunas comunidades, ser el germen más importante, y la clamidia, que es más endémica, que realmente no sabemos cuál es la importancia, pues no tenemos nosotros acá un estudio de clamidia pneumoniae. Ahora que estamos haciendo, ahora enseguida les digo, estudios más específicos, a veces salta clamidia pneumoniae y nos asombra y decimos, pero mira, che, y aparece ahí clamidia, ¿verdad? La legionelosis, por otro lado, como les decía, es muy raro. Legionella pneumófila debe su nombre porque se le puso así allá por el año, a fines de la década del 70, se le llamó la enfermedad de los legionarios. La Legión Americana es una agrupación de hombres veteranos de guerra de los Estados Unidos, de todas sus guerras. Empezó allá después de la guerra de Vietnam, Camboya, Corea, qué sé yo. Todos los veteranos, y es una organización que protege a los veteranos, una organización muy grande. Ahora de Irak, todas estas guerras tienen siempre, ¿verdad? Y le llamaron la legionelosis porque en una convención, lo que no recuerdo si fue en el año 76, en 1976, en Filadelfia hubo una convención de la Legión Americana y hubo un contagio masivo por una bacteria que al final, bueno, se llama Legionella pneumófila. El centro de convenciones, los ductos de refrigeración, porque le gusta el agua a esta bacteria, estaban contaminados por legionelosis. Entonces el aire acondicionado todo el mundo aspiró y hubo una cantidad enorme, inclusive fallecieron muchos, y de ahí viene el nombre de legionelosis. Hubieron otros brotes, sobre todo en España, que yo tengo conocimiento en años subsiguientes, pero siempre así vinculados a espacios cerrados y contaminación de sistemas de refrigeración.
La legionelosis, un paciente que venga caminando de la calle y tiene una neumonía y es por legionela neumófila, eso es rarísimo. Eso no es común, ¿verdad? El hemófilo de influenza generalmente, como les decía, tienen que vincularle más a pacientes ancianos o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Y los pacientes ya aislados, con procesos crónicos, los gram negativos y las enterobacterias, ¿verdad? Gran importancia epidemiológica adquieren los virus de la influenza A y B, adenovirus, virus sincitial respiratorio, a veces con grandes epidemias invernales, ¿verdad? Estos virus, como ya les decía, predisponen por la inflamación del parénquima a la aparición de infecciones bacterianas secundarias, de nuevo por el neumococo, por el estafilococo dorado, por el hemófilo de influenza. Cuando ustedes escuchan que dice se murió un niño de sarampión en el campo, a veces no se muere por sarampión, la mayoría se mueren por neumonías bilaterales graves, complicación del sarampión causado por el estafilococo dorado, un germen con una agresividad particular y por diagnóstico tardío, ¿verdad? Bueno, no debería haberlo más sarampión de ninguna manera, ¿verdad? El neumococo sigue siendo, y me lo voy a cansar de decir, el agente causal más frecuente. Otro escenario es el escenario de las neumonías hospitalarias. Los pacientes que por lo menos estuvieron 3 días internados sin nada en los pulmones y ahí empieza su cuadro. Entonces uno tiene que cambiar su chip mental y todo lo que les acabo de decir tiene que modificarse y tienen que pensar en las neumonías intrahospitalarias. Lo de neumonía en la comunidad intrahospitalaria se vincula a la etiología, a nada más. Y al otro aspecto también fundamental que puede ser importante, que los que están hospitalizados por algo luego ya están hospitalizados, o sea, tienen una comorbilidad, tienen una enfermedad asociada. Allí son gérmenes del hospital, son gérmenes como bacilos entéricos, son gram negativos, son neumonías muchísimo más graves. La pseudomonas aeruginosa, como le decía, el estafilococo dorado o los anaerobios orales en neumonía por aspiración, ¿verdad? ¿Cómo llegan en general los gérmenes al tejido pulmonar? ¿Por dónde? ¿Cómo llegan? Una es la inhalación directa de partículas que están infectadas. Van por vía aérea. Otra es la aspiración de secreciones infectadas a partir de todo lo que son las vías aéreas superiores y la boca. Una es por aire, otra es por gotas. Otra es a partir de una diseminación por la sangre desde un foco en otra localización. Hace poco yo vi un señor que se había hecho una herida en la pantorrilla con un anzuelo durante un episodio de pesca y se le infectó, hizo un absceso allí y él hizo un absceso por estafilococo dorado y con el correr de los días, fiebre con escalofrío, deterioro de estado general. Cuando él llegó a nosotros, él tenía un montón de focos de condensación múltiples bilaterales pulmonares causados por el neumococo, que era el agente causal de la neumonía. O sea, por diseminación hematógena, este señor recibió en sus pulmones el estafilococo dorado. Y los otros son ya directamente causa nuestra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, por broncoscopía o por cirugía, pero también no se olviden los politraumatismos. A veces hay fractura de costilla, perforación pulmonar, contusión pulmonar, etc. Entonces ya aparece cualquier cosa, pero es así como llega al tejido pulmonar, ¿verdad? La aspiración por vía aérea y la inhalación son, de hecho, las más frecuentes e importantes. Menos frecuente la diseminación hematógena porque eso se da en el contexto de una sepsis, como les decía, ¿verdad? Hay explicaciones por qué hay neumonías que continúan o siguen a infecciones virales, básicamente porque la capacidad fagocítica bactericida de los macrófagos se ve alterada
y un sinnúmero de condiciones inmunológicas cuando hay infecciones virales. Ahora, acá en el contexto de la pandemia de coronavirus, ustedes saben que la experiencia ya de un año y algo que tenemos es que se sobreinfecta poco el coronavirus con infecciones bacterianas. Ahora me van a decir al terminar, profe, ¿y eso por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el sarampión o la influenza a menudo se sobreinfectan y el coronavirus no? La respuesta es no lo sé, pero no es común que veamos en pacientes con severo compromiso pulmonar por coronavirus que tengan infecciones bacterianas agregadas. No es tan común como la cantidad de compromiso pulmonar que hay, porque si ustedes dicen, ayer hubieron 2.500 casos nuevos, si usted le hace una tomografía a los 2.500, 2.478 van a tener compromiso pulmonar y de neumonía viral por coronavirus. Pero de esos que se le complique con un neumococo, con otro encapsulado o con... No vemos tanto. Tal es así que es difícil la decisión de ponerle antibióticos. Porque cuando le pones antibiótico profiláctico para evitar que se sobreinfecte, la prevalencia de sobreinfecciones no justifica. Y en el curso de la enfermedad, ¿cuándo le pones antibiótico? ¿Qué parámetro? Cuando la fiebre no cede, cuando el PCR está muy alto, cuando se agrega leucocitosis, cuando no hay la mejoría esperada y cambia el patrón radiológico de ser un patrón intersticial, el típico de la neumonía por coronavirus, y se convierte en un patrón de condensación. O sea, son todos esos parámetros que usamos todos los días de la vida para tratar de guiar nuestra conducta, ¿verdad? Pero sí, volviendo a otros gérmenes, porque también existen otros, la relación que hay entre la virosis o la neumonía viral y la sobreinfección es real, tiene su explicación, y el estafilococo suele ser el malo de la película que se mete allí, ¿verdad? La neumonía bacteriana clásica involucra aspiración, y son los gérmenes que ya hablamos, microaspiración y gran aspiración. Cuando hay un fallo del cierre glótico, como les decía, ya es una neumonía por aspiración, una neumonía que no es lobar aguda, como es la típica neumocóxica, sino que es una neumonía bilateral donde hay una gran aspiración y están involucrados los anaerobios y flora polimicrobiana que hace que usemos antibióticos de mayor espectro y más. La neumonía por aspiración, como ven acá, se aspira, va a los dos pulmones y se produce una infección severa, sacos alveolares, alveolos llenos, ¿verdad? Bilateral, no tiene un patrón lobar, generalmente ambas bases pulmonares, segmentos, etc. Por inhalación, no aspiración, por inhalación de microorganismos es más frecuente, son más frecuentes las neumonías atípicas. Ahora les digo, ¿qué diferencia hay entre, por qué le pusimos el nombre de típica o atípica? Típica ya dijimos, es por neumococo, y la clínica es clínicamente un síndrome de condensación con todos sus componentes. La atípica, como no está en las vías aéreas, y ya le dije la infección, sino generalmente, puede estar también, pero en las paredes, en los tabiques interalveolares, las atípicas son silenciosas desde el punto de vista clínico. El paciente viene, está febril, disneico, tiene tos, y uno le escucha los pulmones y a veces no escucha lo que esa feroz clínica auscultatoria que tiene la neumonía típica. Pero cuando le hacemos una radiografía
escandalosa en la radiografía. Hay algo que se llama disociación clínico-radiológica en la neumonía atípica. Los hallazgos semiológicos son mínimos y la semiología pulmonar, la radiología pulmonar es exuberante, bilateral, está todo manchado los pulmones. Los gérmenes que más frecuentemente producen esto son el micoplasma, la citacosis, gracias a Dios fiebre Q que vemos poco, gracias a Dios que vemos poco, generalmente es muy grave, es una patología de aguas estancadas, la legionelosis que ya les conté cuál es su origen y otros virosis. Lo del micoplasma es común, lo de la citacosis. Un paciente que viene en esas condiciones, con una neumonía, o sea, viene febril, con dificultad respiratoria, con compromiso bilateral, y que a la semiología está taquipneico. Recuerden que la frecuencia respiratoria es clave y la semiología pulmonar es mínima o casi no hay. En la radiografía, según un compromiso bilateral, hay que pensar en neumonía atípica, entonces uno tiene que interrogarle. Yo recuerdo que una vez me llamaron, medicina anecdotaria, a ver una paciente que estaba muy grave, con una neumonía, cada vez estaba peor, bilateral, con un compromiso pulmonar parcheado bilateral. Y yo me acordé de aquella otra paciente del Gerovesi, ¿verdad? De aquella paciente con SIDA. Y pero no tenía, era una señora del barrio Sajonia. Entonces, obviamente que se trataba de una neumonía adquirida en la comunidad, bilateral de presentación atípica. Entonces me senté y le dije, señora, le pregunté, yo le dije, ¿usted no tiene loros? No tengo, me dijo, pero tuve. Se me murió hace 15 días. Ah, sí, se murió el loro, sí se murió. Tenía una citacosis, clamidia citasi. La clamidia citasi en las heces de las aves, las palomas, los loros. Cuando se deseca las heces, se volatiliza el germen y entra por inhalación de las personas que le cuidan. Y pueden producir neumonías atípicas severas. Esta señora lo que tenía era una citacosis, una neumonía adquirida en la comunidad de presentación atípica, grave, con compromiso pulmonar bilateral, porque tenía un lorito que se murió luego de citacosis hace un tiempo, hace unas semanas. Entonces el tratamiento es completamente diferente, se le dio macrólido y esta señora hasta hoy vive, gracias a Dios, es una ama de casa que le gustaba tener loro en su casa y terminó casi muerta por culpa de eso. El estafilococo dorado produce esta imagen bilateral. Si ustedes ven, inclusive ven así que hay compromiso parcheado por todos lados en los dos pulmones. Con el tiempo, inclusive el estafilococo tiende a abscedarse, se puso en verdaderos abscesos. Esto es común. La neumonía, el cuadro completo de la neumonía clásica se da en la neumonía neumocóxica, ¿verdad? Que ya les había dicho, tuvo una infección de vías aéreas altas, empezó con un catarro, con tos, con expectoración o una infección virósica previa, de repente hace un escalofrío intenso, súbito, seguido de fiebre alta, tos, dolor en el tórax, rápidamente 12 horas, a veces con mucho escalofrío, el paciente se siente muy enfermo, tiene una hipertermia importante, 40 grados, se siente muy mal, le falta el aire, a veces tiene cuadros como vómitos, ansiedad, la tos seca al principio, luego se acompaña de expectoración con estrías de sangre, inclusive herrumbrosa, como yo le decía la primera vez, o francamente mucopurulenta, esa expectoración amarilla. El dolor torácico tiene que ver con la relación adyacente de la pleura. Cuando la pleura se inflama, entonces aparece dolor y es la típica descripción de la neumonía
Estoy hablando de la neumonía neumocóxica típica, de lobar aguda, la pleura adyacente al lóbulo, que produce un dolor, sobre todo al inspirar y al moverse la pleura y frotar una pleura contra la otra, ahí se produce dolor y le describían los semiólogos antiguos como dolor puntada de costado, dolor tipo puntada. Como les repito, escalofrío intenso, súbito, complicando una virosis, a veces no, con fiebre alta, tos primero seca, luego blanquecina, luego mucopurulenta, a veces herrumbrosa, dolor al respirar, puntada de costado. Estos son pacientes que vienen febriles, a veces hay una erupción de un herpes labial por depresión de defensas, taquicárdicos y disneicos, y la frecuencia respiratoria es clave. Cuando yo quiero saber cómo le va a un paciente que tuve que internar por neumonía, yo entro a la habitación, le cuento la frecuencia respiratoria y si ayer tenía 30 y hoy tiene 24, está mejor. Entonces, la frecuencia, a veces cianóticos, bueno, claro, pueden estar chocados en cuadros graves sépticos. Recuerdan los pasos. Estos pacientes tienen disminución de la motilidad torácica del lado afecto porque si respiran hondo generalmente les clava la pleura, les duele. A la palpación, la condensación, los alvéolos llenos de pus ventilados, llega el aire allí, amplifican la palpación de las vibraciones vocales. Entonces de ese lado están aumentadas en relación siempre comparativamente al otro lado, porque está la comparación. A la percusión hay franca y clara matidez, porque ahí no está lleno de aire, está lleno de pus, hay aire también. El murmullo vesicular, ese suave murmullo que ya se habrán auscultado muchas veces, desaparece y es reemplazado por el soplo bronquial, que yo les había dicho que es la transmisión del sonido del aire pasando por los bronquios, que se escucha en la parte alta anterior del pecho normalmente, que es transmitido y amplificado al segmento o al lóbulo pulmonar afectado. Obviamente que el aire al entrar y abrir los alvéolos mueve las burbujitas de pus y produce crepitantes, y también si le pedimos al paciente que hable, se amplifica su voz y se escucha claramente la voz con el estetoscopio sobre el segmento comprometido. Y si le pedimos que lo haga en forma despacito, así, 33, así despacito, parece que nos susurra con meridiana claridad en el oído. Claro, eso no ocurre en un pulmón normal. Si la pleura está inflamada, puede haber un frote pleural que parece como la suela de dos zapatos que se frotan uno con otro. Adyacente, en la zona abdominal, en las neumonías basales, puede haber parálisis intestinal, paresia gástrica, y puede haber distensión abdominal, y más de una vez se le ha operado del abdomen pensando que el paciente tenía una afección del hipocondrio derecho, por ejemplo, una colecistopatía o algo así, y lo que tenía el paciente era una neumonía lobar basal derecha. Simplemente porque no se le examinó como se le tenía que haber examinado al paciente. Y cuando digo examinar, me refiero a anamnesis y a examen físico completo. Denme, por favor, un segundito, que tengo que hacer de vuelta lo que acabo de hacer. De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia. A ver.
Ya estoy de vuelta. ¡Uf! Sí, profe, se te escucha. Hola, profe, gracias. Desastre, desastre. Sí, profe. No sé dónde estoy. Ocultar. Ya voy. Ya entré. No me retes. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Nunca más se van a olvidar lo que es la legionelosis ni la citacosis y esas cosas. Pero lo que yo no quiero que se olviden nunca es lo que es la neumonía típica lobar aguda. Estos pacientes con neumonía lobar aguda típica por neumococo, con la clínica que acabamos de describir, tienen leucocitosis con neutrofilia, tienen aumento de la eritrosedimentación, tienen la PCR, esos son proteínas de reacción aguda. ¿Qué podemos hacer? Hay que hacer un esputo teñido con Gram que tiene un rendimiento que no es realmente muy importante. Siempre que viene un paciente con un síndrome febril agudo hay que hacerle cultivos, hemocultivos, porque no se olviden que si bien puede ser un caballo, un burro puede ser una cebra también. Entonces hay que hacerle siempre un hemocultivo. Anticuerpos se pueden medir en sangre. Antes usábamos mucho crioaglutininas para hacer el dosaje de para hacer el diagnóstico de las neumonías atípicas. Pero ahora tenemos una ventaja gigantesca que es lo que nosotros llamamos, el panel respiratorio molecular por reacción en cadena de la polimerasa. Nosotros pedimos panel respiratorio molecular por PCR o respiratorio, no para. Y entonces hacen correr un panel respiratorio por PCR y hacen una evaluación de virus y bacterias más comunes y más frecuentes. Obviamente que si te sale, se detecta material genético para virus sincitial respiratorio, tenés el diagnóstico. Es utilísimo. Eso se hace en esputo, en hisopado. Hacemos hisopado nasal para detectar por biología molecular o inmunofluorescencia directa, por ejemplo, influenza A o B. Y ustedes saben que ahora está de moda el palito, ¿verdad? Del hisopado para hacer PCR de coronavirus en hisopado oronasofaringeo, que es la forma como hay que pedir. O sea, tratando de encontrar. Lo que pasa es que mientras hacemos esto y tenemos el retorno del laboratorio o el retorno que tarda el panel respiratorio lo que tiene que es muy caro. Yo no sé, pero cuesta 700.000 guaraníes más o menos un panel respiratorio. A veces es importante hacer, yo creo que cuando uno tiene duda de cuál sea el germen. Pero sí es muy evidente. Sin embargo, ahora se pide. Hay también razones legales, porque si no le pedí también y la pifié en la impresión del diagnóstico etiológico, bueno, puede ser hasta, puede tener hasta ribetes y condicionamientos legales, ¿verdad? De cualquier manera, sepan que esto es lo que estamos usando como método auxiliar de diagnóstico. Hay veces, poco ya ahora, que hacemos, por ejemplo, punción transtraqueal para poder obtener material o broncoscopía con aspiración del material, como le conté yo que hicimos aquella vez para hacer el diagnóstico de neumocistis girovesi en esa chica con SIDA. Rarísimo biopsia transbronquial o biopsias abiertas. Punciones pleurales son mucho más comunes y punción de cavidades, porque a veces estas infecciones se abscedan y se cavitan
se forman como agujeros en el pulmón llenos de pus, abscesos, y a veces hay que punzarlos. Sobre todo, por ejemplo, el estafilococo dorado o los anaerobios, ¿verdad? Son gérmenes que pueden abscedar y pueden cavitarse, ¿verdad? Esta es la imagen en el hemitórax derecho. Ustedes ven, fíjense que tiene el corazón grande también este paciente, donde hay un velamiento del hemitórax derecho en su parte inferior. La radiografía, aparte del laboratorio, son los métodos auxiliares por excelencia. Quiero que se fijen bien en esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, miren entre las costillas, van a ver que hay un velamiento blanquecino. Pero si ustedes miran el velamiento blanquecino, quiero que comparen por debajo del diafragma con el velamiento que produce la sombra hepática. El hígado produce un blanco denso, blanco. Sin embargo, si ustedes ven el parénquima pulmonar infectado por una neumonía, van a ver que hay velamiento, pero dentro del velamiento hay como puntillado, se adivina un negrito. El negrito pues es aire. El bloque neumónico, les reitero, es ventilar, llega al aire, no hay obstrucción de la vía de arriba de la tráquea. Ahí arriba en el medio se ve la claridad de la tráquea negrita, en el medio mismo entre las dos clavículas. Aquí. Ustedes se fijan aquí, acá hay negritos. Eso le da la pauta de que está ventilado ese bloque. Por eso es que podemos escuchar los crepitantes, el soplo tubárico, etc. No es como un derrame pleural que tiene esta misma densidad blanca. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Eso se dice opacidad, dicen los radiólogos, opacidad de campo medio inferior derechos con broncograma aéreo. Broncograma. Se grafican los bronquios, se ve aire adentro de los bronquios pequeños. Estos negritos que se ve, a eso se refieren cuando dicen broncograma aéreo. Eso es típico de la condensación. Neumonía. Hay una sola circunstancia que no se puede ver eso también, que en los infartos pulmonares por tromboembolismo. Que hay sangre en vez de pus, pero entra aire ahí. Entonces, con broncograma. Se ve entonces, fíjense que esa imagen blanquecina de todo este hemitórax no estira el mediastino hacia ahí. Está nomás en su lugar. Si estirase, sería una atelectasia, podría, pero la atelectasia no tiene broncograma aéreo. Y si le empuja, sería derrame pleural, pero el derrame pleural no tiene broncograma aéreo. Radiológicamente, porque esto hay que adaptar a la clínica. Desde el punto de vista anatomopatológico, esto es lo que pasa. En el A hay primero una congestión. En el B le llaman hepatización roja porque en el cadáver que muere de neumonía en esta etapa se ve como si fuese un hígado. Después se va poniendo grisáceo en el C por la reabsorción. Luego se va organizando dentro del alvéolo, reabsorbiendo todo. Y después se va reabsorbiendo todo y esto se cura completamente. La neumonía típicamente ocupa el alvéolo. La neumonía atípica por micoplasma, clamidia, hantavirus, coronavirus, influenza, no ocupa el alvéolo, ocupa el tabique interalveolar. Acá se produce la infección, la inflamación, no adentro. Esto es neumococo, estafilococo. ¿De acuerdo, chiquitos? Sí, profe.
Profe. Sí, Claro que cuando es típico y esto está lleno de pus, el aire que entra a ese alvéolo va a producir sonido que vamos a poder nosotros escuchar. Anatomía patológica. El alvéolo lleno de pus. El alvéolo lleno de neutrófilos y pus. Hepatización. El pulmón hepatizado le llaman. Nada más que hay pus dentro de todos los alvéolos. Acá tienen otro ejemplo de un bloque neumónico en el vértice, en el campo superior derecho. Y vuelven a mirar y ven que el mediastino no se mueve, que hay un velamiento, ¿verdad? Velamiento quiere decir que tiene un blanquecino ahí, una mancha blanquecina. Y acá, sin embargo, ustedes pueden ver con meridiana claridad que dentro de la mancha blanquecina hay también, que ven como un panalcito de negrito, ¿verdad? No es un blanco intenso. Acá hay negrito, negrito. Hay aire acá adentro de esta mancha blanca. ¿Cómo se llama eso? Chicos, ¿están ahí? Parchado puede ser. ¿Eh? Decime, no tenga miedo. El broncograma aéreo. La grafía de los bronquios con aire. Quiere decir que entra aire. Típico de la radiografía de las neumonías típicas. ¿De acuerdo? ¿Cómo sí, dijo que profe. se llamaba? Broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Ok. La Gracias. graficación de los bronquios causada por el aire. Los alvéolos están llenos de pus, pero hay aire ahí. Esta es la imagen del pulmón normal. Acá hay una mancha blanca, obviamente, que le destaqué. Pero dentro de la mancha blanca se ve aire. Acá está la tráquea, se ve aire negro. Acá está la tráquea, negro, adentro. Y atrás se ve la apófisis espinosa. La mancha tiene aire adentro. La radiología entonces tiene un patrón alveolar, tiene broncograma aéreo, no hay pérdida de volumen y la condensación solo se produce cuando hay suficiente pus, suficientes leucocitos. Si es que un paciente está inmunodeprimido, no esperen que tengan esa reacción inflamatoria, entonces no va a tener tanta clínica como son los pacientes que tienen, por ejemplo, enfisema, donde hay una destrucción del parénquima pulmonar más allá del bronquiolo terminal. Allí hay todo bolsas enteras, no hay alvéolos ya, está todo destruido. Una complicación de la neumonía es el derrame pleural. Decía un profesor mío hace muchísimos años, cuando el pulmón está enfermo, la pleura llora. Entonces, cuando la pleura está comprometida por adyacencia acá a la pleura del proceso infeccioso, se produce un derrame pleural, líquido en la pleura, que acá no se ve, pero aparece un derrame pleural que puede ser simplemente el llanto de la pleura porque el pulmón está enfermo, un líquido estéril inflamatorio, pero puede haber adyacencia infecciosa y producirse un empiema, una infección del parénquima pulmonar. Empiema adyacente a la pleura, infección del parénquima pulmonar con extensión de pus a la pleura. Entonces hay pus en la pleura también. Entonces acá está el pulmón sano, acá está la neumonía y acá está el derrame pleural, lo amarillo, en el espacio pleural. Les repito, puede ser un derrame meta o paraneumónico, que son
Las lágrimas del llanto de la pleura inflamada, porque el pulmón está enfermo, puede ser una bolsa de pus por adyacencia, por extensión de la infección pulmonar a la pleura. Un paciente que no tenía nada, acá tiene esto que está acá abajo, que fíjense el derrame como no tiene imagen de negrito, porque es líquido, pues. Esto es un derrame pleural que borra el seno costofrénico derecho, y por arriba ustedes ven un velamiento que tiene imágenes negritas, broncograma aéreo. Esto es una neumonía, esto es una condensación con un derrame pleural adyacente. Se nota la diferencia, ¿verdad? Entre esto totalmente blanco y esto con, ¿verdad? Sí, se nota. Sí, profe. ¿Qué? ¿Qué dicen? Bueno. Una palabra con relación a la neumonía típica. ¿Eh? Sí. Profe, entonces cuando hay un derrame pleural es totalmente blanco. Totalmente blanco, porque es líquido pues, que está entre la pleura, ¿no? ¿Qué se va a ver? No hay aire ahí adentro. Gracias, profe. Dale. Ya tienen la idea de lo que es la neumonía típica por neumococo. Pero la neumonía típica cada vez es más frecuente. Y lo que tiene la atípica, que yo le dije causada por micoplasma, clamidia, coronavirus, ¿verdad? El prototipo es por micoplasma, ahora es otra, ¿verdad? Lo que tiene, a diferencia de la neumonía por neumococo, la neumonía por micoplasma, poniéndole como ejemplo para llamarle atípica, es que el comienzo es más lento, no es así que estaba sano y anteayer empezó y ya está enfermo ahora. El inicio es insidioso. Empieza con dolor de cabeza, cangú, no está muy quebrantado el estado general como el que tiene una neumonía lobar aguda de la comunidad causada por neumococo. Este no viene con tos seca, se siente mal, no hay tos con expectoración purulenta. Imagínense, recuerden que yo les decía, en uno el alvéolo está comprometido mayoritariamente y en el otro el tabique está comprometido, el tabique interalveolar. Entonces no va a tener pues, mucha expresión de secreción y eso, ¿verdad? Le duele al toser porque es más traqueitis que otra cosa. No tiene otros síntomas, pero tiene algunas pistas que te hacen sugerir que empezó como que si fuese una gripe, dolor de garganta, así como el coronavirus. Y en el caso, por ejemplo, del micoplasma, casi siempre se acompaña de meningitis, de inflamación de la membrana timpánica. Hay una otitis también, le duele el oído, viene con dolor de oído también. ¿Por qué compromete el oído? No lo sé, pero es así como es, ¿verdad? Entonces usted tiene el paciente que viene con esta clínica, le escuchan los pulmones, está taquimneico, pero los pulmones no tienen todo ese soplo tubárico, crepitantes, pero el paciente respira con dificultad y tiene todo este cuadro de febril, con cefalea, con tos seca, le duele el oído. Le hacen una radiografía y la radiografía está los dos pulmones velados. Y hay una disociación, ahí está en amarillo, clínico-radiológica. Eso es típico de las neumonías atípicas. Ejemplo, el micoplasma pneumoniae. ¿Por qué el pulmón se ve velado? Se ve todo un blanco velado porque el compromiso intersticial, y por eso mismo es que como no hay nada en la vía propiamente dicha, hace mucha secreción, no se escucha mucho. Entonces, no hay relación entre lo que escuchás y lo que encontrás. Eso es la radiografía. Eso quiere decir disociación clínico-radiológica. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, doctor.
Otro, dame un tercer sí por lo menos. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bueno, ok. Me falta todo el aire ya. Bueno, pero no es COVID. Estos pacientes no tienen leucocitosis importante, pero sí obviamente tienen marcadores de inflamación como el caso de la eritrosedimentación. A veces tienen las enzimas hepáticas altas. En el caso particular de algunos, la anamnesis te guía. Si tenés un cuadro así, vos no tenés un loro en tu casa, no tenés paloma en tu balcón. Citacosis. En el caso de la legionela, estuviste encerrado, está. La legionelosis generalmente es una enfermedad que da este cuadro, pero es mucha alteración da la legionelosis. Vómito, diarrea, esta paciente está mal, la eritro está muy alta, viene muy comprometido, vienen a veces confusos, no, tiene alteración del sistema nervioso. O sea, es una enfermedad que excede, es mucho más grande que simplemente el pulmón. ¿Me explico? No es así como la que viene con su neumonía lobar aguda por neumococo, no. Ni que viene un muchacho con un micoplasma, con dolor de oído, tos seca, urente en la radiografía y un compromiso bilateral. Le hace un panel por PCR del esputo y ¡pah! Te sale positivo micoplasma neumónico. No, en la legionelosis es muy comprometido, muy grave está el paciente. Acá se está esbozando el compromiso. Ustedes ven acá estas manchas blancas en ambos pulmones. Está empezando una neumonía atípica. Micoplasma puede ser. Fíjense, compromiso pulmonar bilateral. ¿Ven cómo está todo manchado el pulmón? Inclusive acá hay un poquito de líquido en la cisura. Le pone el estetoscopio ahí y no escuchas mayormente nada. Y al hacer la radiografía hay una expresión muy significativa. El paciente está con febrícula, le duele al toser, le falta el aire, se siente mal, le duele el oído, está taquicárdico, está taquipneico, satura un poquito bajo. Le escuchamos los pulmones, frecuencia respiratoria 28 por minuto, taquipneico. Le escuchamos los pulmones, no encontramos prácticamente nada. Le hacemos una radiografía y nos encontramos con estos pulmones todos manchados así. Hay una expresión que se dice, derasore. No podés creer lo que estás viendo en relación a lo que vos escuchaste. Demasiado es lo que se ve para lo que escuchás. Eso es lo que se llama atípico. Mucha imagen pulmonar y poca semiología. Neumonía atípica, causal de la comunidad de micoplasma. Profe, Sí, en la radiografía hay una posibilidad de diferenciar entre la típica o la atípica, o va a ser solamente por la clínica. los diagnósticos se hacen dentro del contexto clínico siempre, hijo. Gracias, profe. Porque hay diferencias estrictamente radiológicas. La neumonía típica lobar aguda es la que le mostré, que muestra un lóbulo con el velamiento y el broncograma aéreo. La atípica generalmente es bilateral, como el que acabo de mostrarles, ¿verdad? Si ustedes entran a Google y piden imágenes de neumonía típica y atípica, deberían hacer eso y van a ver miles. A patada van a ver. Pero tienen que hacerlo hoy, porque si hacen otro día ya no es igual. El conocimiento no se consolida. Generalmente la atípica es bilateral. La típica causada por neumococo es lobar. Esa básicamente es la diferencia. Pero la diferencia más importante es la disociación que hay, la falta de relación que hay entre la clínica
y los hallazgos radiológicos. Toda condensación radiológica que tiene fiebre de menos de 15 días de evolución es una neumonía aguda. Pero generalmente las neumonías, perdón, usé una palabra mala, al decir neumonía digo aguda. Siempre hay que pensar con esta clínica en una neumonía y hay que actuar inmediatamente en función del agente etiológico que se presume. Hay algunos datos clínicos, como le decía yo, para presumir que es atípico cuando hay una disociación clínico-radiológica y, por ejemplo, cuando hay inflamación timpánica, hay que pensar coexistente, hay que pensar en micoplasma. Si hay, por ejemplo, una esplenomegalia, que a veces se suele ver en clamidia citaceae, el antecedente de la citacosis. Cuando hay compromiso del sistema nervioso central también y el paciente está confuso, obnubilado y tiene compromiso multisistémico, hay que pensar en legionelosis. Pero en general eso es muy raro. Lo común es el neumococo y micoplasma. Bueno, y ahora corona. Hay cálculos que yo nomás les quiero mostrar que desde hace muchos años se utilizan para catalogar la severidad de la neumonía. Un paciente que viene con neumonía adquirida en la comunidad, si tiene más de 50 años, sí, ya se le asigna una gravedad mayor. Si el paciente tiene una historia de enfermedad neoplásica, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, ACV, ya tiene un índice de severidad y gravedad mayor. Si el paciente no tiene nada de lo anterior y está con la alteración del estado mental o una frecuencia respiratoria de más de 30 o una presión arterial baja, entonces el paciente está mucho más grave. Se le asignan puntajes para dar gravedad, pero fíjense la importancia que tiene el estado previo y la coexistencia de enfermedades previas en estos pacientes. Al no tener el agente causal en un número alto de casos, hay que tratar de acuerdo a lo que dijimos nosotros, que es el patrón epidemiológico, la gravedad del cuadro clínico, lo que te sugiere cuál puede ser el germen más o menos frecuente y la posibilidad de resistencia a antibióticos que nosotros vemos cada tanto, porque eso se va viendo en el laboratorio aislando el germen y te avisan. Esta semana vimos tantos casos de neumococo resistente a la cefalosporina, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿a quiénes hay que internarlos a todos? No. La confirmación del diagnóstico depende. Hay contraindicaciones absolutas para tratarle en su casa, como ser, por ejemplo, hipoxemia, que sature menos de 90 o tiene inestabilidad hemodinámica, o otras condiciones, un diabético que se descompensó o para inhabilidad para tomar medicamentos, ¿verdad? Entonces, hay criterios de internación de la neumonía, ¿verdad? Estos pacientes con menos de 50 años, sin otras enfermedades, que el sistema nervioso está bien, que no tienen menos de 30 respiraciones por minuto, con una presión arterial de más de 90-100 de sistólica, le tratamos en la casa, ¿verdad? Y el lugar de tratamiento depende de todos estos factores, ¿verdad? Quiero terminar porque quiero mostrarles algo antes de ir. Bueno, si tiene confusión o taquipnea, hipotensión o creatinina alta, urea alta, si tienen por lo menos 2 de estos, tienen que ser internados para un tratamiento por vía intravenosa para conseguir niveles altos de antibiótico, antibiótico correcto, vía correcta, dosis correcta y tiempo correcto, ¿verdad? Hay esquemas, esto no es para que aprendan, pero en general, ¿qué hacer como tratamiento empírico presumiendo el germen en las diferentes situaciones? En un paciente hospitalizado, en un paciente en terapia intensiva, sin riesgo de pseudomonas, con riesgo de pseudomonas, y están las guías para que nos dicen qué antibiótico usar. No es que lo que se nos ocurre, no más, ¿verdad? Entonces, el tratamiento empírico a veces empieza con cefalosporina, pero puede ser también
con una fluorquinolona como la levofloxacina, que se puede usar por vía oral y se absorbe bastante bien. En general, 7 días de tratamiento es el promedio, aunque a veces tenemos que prolongar hasta 10 días en Mycoplasma, clamidia y en muchas atípicas hasta 14 días, ¿verdad? Y el alta de los pacientes también se le da de alta de acuerdo a guía y no cuando a mí se me antoja, en base a que la frecuencia respiratoria está baja, está hemodinámicamente estable, por lo menos tiene 48 horas o 24 horas con menos de 37,8 y se puede hidratar y puede recibir antibióticos vía oral. Bueno, la neumonía intrahospitalaria, otro tema. La patogenia es diferente y se da con una incidencia de hasta 7 por 1000 altas hospitalarias, ¿verdad? Una vez que le intuba al paciente aumenta enormemente el riesgo. Por eso que no se le intuba de entrada a los pacientes con coronavirus, ¿verdad? Y la patogenia es prácticamente la misma, pero la microaspiración y la inoculación directa es muy frecuente. En estos casos, ya les había dicho de las neumonías intrahospitalarias, los gérmenes son todos estos, son muchísimo más agresivos, los enterobacterias, Klebsiella, Pseudomonas, etcétera, ¿verdad? Hongos, Candida, Aspergillus, anaerobio en aspiración y recordar que muchas veces hay pacientes tan severamente inmunodeprimidos, desnutridos o tratados con corticoides que no tienen fiebre. Entonces hay que agudizar la experiencia clínica para hacer el diagnóstico. En estos casos de los pacientes con neumonía intrahospitalaria, los focos generalmente son bilaterales, hay derrame pleural, bilateral, leucocitosis, hipoxemia, etc. Todos estos pacientes tienen que ser policultivados, hay que tratar por todos los medios, como siempre, de encontrar el germen causal, porque la mortalidad de estos pacientes que adquieren neumonía en el hospital puede ser hasta del 50%, y eso es terrible. La mortalidad de la neumonía extrahospitalaria adquirida en la comunidad es francamente mucho menor. Esta diapositiva que les pongo ahora expresa lo que en mi cabecita hace mucho, esto es invento mío, hace muchos años, cuando yo veo una neumonía, me obligo a pensar en esto. Gérmenes comunes en pacientes comunes. Neumococo en un muchacho de 30 años. Pueden ser gérmenes comunes en pacientes no comunes. Un neumococo en un paciente con tratamiento quimioterápico. Pueden ser gérmenes no comunes. Una clamidia citácea, una citacosis del loro en pacientes comunes. En una persona que le cuida a su loro y tiene 30 años. Y el peor combo es gérmenes no comunes, una Klebsiella o una Pseudomonas aeruginosa en un paciente oncológico, diabético, que está internado en terapia. Este es el escenario que nosotros vemos, el menú del escenario que vemos en neumonías. Por eso que en neumonía les pongo esto, porque tienen que relacionar el germen probable con la situación del paciente. Bueno, en todas las cosas de clínica médica. Pero esto enseguida te evoca. Ese primero es un neumococo. El segundo es un neumococo. El tercero es una típica Mycoplasma, clamidia. Y el último es cualquier cosa, un BLE, un germen poliresistente en un paciente pobrecito muy gravemente enfermo. Ahora pasó a ser germen común del coronavirus. Solo unas palabras de lo que yo creo que ustedes tienen que saber, porque no quiero dejar pasar del protocolo que presentamos hace nada más que unos días en COVID-19. Regálenme 5 minutos más. ¿A quiénes se le interna? Ahora hay internado por coronavirus a patada. Se interna en sala solamente cuando el paciente tiene fragilidad o una comorbilidad descompensada
una diabetes descompensada, por ejemplo. Cuando su frecuencia respiratoria es menos que 9 o más que 20 y tiene una saturación de menos de 92%. Cuando su presión está menos de 100 y tiene bradicardia o taquicardia, menos de 40 o más de 100. Cuando hay alteración leve del sensorio y cuando está hipotérmico. Fíjense, un paciente menor de 70 años con comorbilidad o sin comorbilidad o con comorbilidad compensada, que respira hasta 20 por minuto, que satura arriba de 94, que tiene dificultad respiratoria pero tiene signos vitales normales y está fatigado y tiene fiebre, con marcadores, aunque tenga marcadores inflamatorios elevados y aunque tenga infiltrados en la radiografía que no exceden el 30 a 50% de compromiso pulmonar, no se interna. No importa que tenga coronavirus. Obviamente, si necesita oxígeno de alto flujo o asistencia respiratoria mecánica o su saturación pese a oxigenoterapia en menos de 90 o está inestable hemodinámicamente o alteración marcada del sensorio o temperaturas altísimas persistentes, entra a terapia intensiva. Lo que les quiero mostrar con esto es que los parámetros clínicos son claves para la decisión de a qué paciente internar y a qué no en el contexto de la pandemia de coronavirus. Una neumonía sin requerimiento de oxígeno se le observa en una unidad hospital de día y este paciente se va a su casa. Una neumonía con requerimiento de oxigenoterapia se puede manejar en la sala. Regálenme 30 segundos, ¿sí? Sí, profe. Si te vas a tardar, se van a probar como temprano. Terapia intensiva entran solo que tienen neumonía grave. Y ahora les voy a dar un tip que ustedes tienen que saber. Dexametasona no se tiene que usar si es que el paciente no está en estado crítico. Dexametasona se utiliza solamente cuando hay requerimiento de oxígeno suplementario. No se le da dexametasona a un paciente corticoide para que se vaya a la casa si no necesita oxígeno. Anticoagulación a todos los pacientes internados en la sala con enoxaparina profiláctica y aquellos que han tenido un evento trombótico o que tienen un alto riesgo de trombosis venosa profunda. Plasma, solo en el contexto de ensayos clínicos, no está demostrado que sea útil. Tocilizumab, carísimo, carísimo, carísimo. Solamente en los pacientes que tienen marcadores de inflamación sistémica altísima, como una PCR de más de 375, una interleuquina muy alta, en pacientes críticos, entiéndase, críticos en unidad de terapia intensiva. No se le hace traer clorina, tocilizumab a nadie. El remdesivir se da en pacientes graves y en pacientes que requieran oxígeno suplementario. El uso de remdesivir en la casa en pacientes que no tienen necesidad de oxígeno suplementario no está demostrado que sea útil. Inclusive, sin necesidad de oxígeno suplementario, no usar remdesivir en forma rutinaria. Remdesivir se usa 5 días, cuesta 1.900.000 guaraníes, 100 miligramos, una dosis. Se usa uno al día. Se usa remdesivir hasta que el paciente dejó de necesitar oxígeno y una vez que dejó de necesitar oxígeno se suspende el remdesivir.
Otra cosa es que está en terapia intensiva, que tiene que usar 10 días. Por eso es que hace tan cara esta enfermedad. Famotidina, no usar baricitinib en los pacientes. No, los que no pueden recibir corticoides y requieren corticoides porque tienen asistencia respiratoria, ahí sí baricitinib. Si no, no, están trayendo de clorinda. Cuesta fortunas. Ivermectina, no existe. El panel de enfermedad infecciosa, de estudio de enfermedad infecciosa de la Sociedad de Infectología Americana recomienda no usar ivermectina fuera del contexto de ensayos clínicos. Ivermectina como profiláctico no demostró utilidad. Ivermectina como tratamiento en pacientes críticos no demostró utilidad. Ivermectina en pacientes con cuadros leves para evitar la progresión de la enfermedad. La evidencia es controversial. Por un lado dice que sí, por otro lado dice que no. Y es difícil decir. No quiere decir que el que quiera tomar, que tome. Pero nosotros no podemos decirle a usted si toma esto, no va a tener un cuadro grave. Yo he tenido pacientes que tomaron ivermectina y hoy están muertos. O sea, no. Es controversial el uso al inicio del cuadro. Colchicina, hay un estudio grande que dice que actúa muy bien a baja dosis, baratita, y hay otro estudio que se le contrapone y dice que no sirve para nada. Pero si es que van a tomar, los pacientes insisten y hay médicos que, bueno, que tomen, porque los efectos colaterales no son importantes, puede dar una diarrea, pero tampoco es la panacea ni la pócima mágica. El tratamiento antibiótico empírico sin respaldo de cultivos es útil en los pacientes críticamente enfermos. Cuando yo hago el diagnóstico de COVID, yo no estoy autorizado a darle también antibiótico para que no tenga una neumonía complicada, que le complique. La hidroxicloroquina no se demostró ninguna utilidad, puede prolongar el QT y provocar arritmias. El lopinavir y ritonavir se recomienda no utilizar porque no cambia nada. Hay estudios en curso, habría que ver. Y por último, los pacientes que tienen más de 94% de saturación no requieren internación y se le puede manejar ambulatoriamente, que es lo que hacemos. Los que tienen entre 92 y 94 se lo observa en nuestro hospital de día. Los que saturan entre 90 y 92 con la cánula nasal que el profesor Eliseche les enseñó, 2 a 3 litros, se les tiene con cánula nasal nomás, entre 90 y 92, hasta que se curen, vayan curando de su COVID. Los que tienen una saturación de menos de 90 ya cambia, ponemos la cánula, pero si la saturación sube a más de 94, le mantenemos. Pero si cae por debajo de 94, le ponemos el siguiente método de suplementación de oxígeno, que es la máscara facial, a 15 litros por minuto. Y si la saturación sigue más de 90, mantener. Si cae menos de 90 o tiene hipercapnia o inestabilidad hemodinámica, le conectamos a la máquina de alto flujo. Esto es alto flujo, mucho mayor concentración de fracción inspirada de oxígeno. Si va más de 90, le mantenemos 3 horas, y vemos qué pasa. Y si la saturación cae por debajo de 90 o tiene hipercapnia o inestabilidad hemodinámica, le damos asistencia respiratoria mecánica en la unidad de terapia intensiva. Esto es un poquito resumen de lo que estamos haciendo con COVID, que es lo que el otro día les transmitió el profe Paco Liseche. Estas son imágenes que vemos todos los días, bilateral, intersticial, del patrón de neumonía COVID. Esto vemos todos los días, ¿verdad? Bilateral, todas estas manchas. Ven que tiene inclusive acá como broncograma. Acá aparece una, acá está apareciendo una manchita, va creciendo con el correr de los días. Aparece una mancha al otro lado. Casi el 100% de los pacientes con COVID tienen compromiso pulmonar, lo que no indica internación,
no indica suplementación de oxígeno, a no ser que el compromiso pulmonar se traduzca en necesidad objetiva por saturación de suplementación de oxígeno, a no ser que el paciente tenga dificultad respiratoria y a no ser que el compromiso pulmonar sea mayor del 30-50%. Por eso ahora nosotros le pedimos a los radiólogos y tomografistas que nos informen el porcentaje de compromiso pulmonar por COVID que nos ayuda a tomar decisión para internar, no internar, etc. Bueno, espero que hayan pasado una mañana bonita, que les haya sido útil esto, que hayan aprendido y que me regalen esta tarde una hora de tiempo para leer neumonías sobre la base de esto que yo les preparé. Y esa hora de lectura, les aseguro, chiquitos, que va a consolidar de forma milagrosa el conocimiento de esta patología tan frecuente y tan apasionante para los que hacemos clínica médica y para todos los médicos en general. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Creo que no, profe. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Entendieron todo? ¿Me entendieron? Sí, profe, se entendió. Gracias. Se entendió muy bien, profe. Profe, muy buena clase. Dale. Abrazo grandote, chiquitos. Cuídense ustedes, porque les quiero decir que ahora mismo nosotros tenemos 160 pacientes internados. Tenemos 25 en unidad de terapia intensiva. Y lo que me preocupa mucho es que casi el 60 y pico, casi 70% tienen entre 20 y 40 años los pacientes. Estoy hablando de COVID. O sea, extremen sus cuidados, por favor, ¿sí? Extremen sus cuidados. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Bueno, Cuídate. chicos, Gracias, profe. cuídense, Gracias, cuídense profe. mucho, por favor. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao.